Bienvenidas y bienvenidos a Coffee Brain. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este espacio dedicado a la salud mental y al bienestar emocional. Coffee Brain es un programa diseñado para todo público, producido por un equipo de mujeres especialistas en salud mental, comprometidas con compartir información confiable, actualizada y útil para la vida diaria. Aquí creemos que hablar de salud mental es una forma de cuidarnos, de entendernos mejor y de construir una vida con mayor equilibrio y sentido. El día de hoy nos honra contar con la presencia de un grupo de profesionales de alto nivel, integrantes del equipo de Brain and Mind, quienes nos acompañarán a reflexionar y dialogar desde distintas miradas. Gracias por estar aquí, ponte cómodo, prepara tu café y comencemos. El día de hoy nos honra contar con la presencia de un grupo de integrantes del equipo de Brain and Mind. Buenos días, bienvenidos a este año 2026. Espero que todas y todos estén teniendo un gran año. El día de hoy está con nosotros la maestra Claudia Guillemot, psicóloga con maestría en terapia familiar, con formación en prácticas narrativas y terapia focalizada en emociones. Buenos días, Claudia, bienvenida. Buenos días, buenos días. Está la maestra Mercedes Navarro, psicóloga cognitivo-conductual con especialidad en tanatología clínica y mindfulness aplicado. Buenos días, Mercedes, bienvenida. Hola, buenos días. La psicóloga Sandra López, psicóloga clínica con especialidad en terapia familiar sistémica y terapia focalizada en emociones. Buenos días, Sandra, bienvenida. Hola, buenos días. La doctora Vanessa Janet Ponce Navarrete, especialista en neurología pediátrica. Buenos días, Vane, bienvenida. Hola, buenos días. En la producción y transmisión técnica nos acompaña Monique de Amazon Estrategia Digital. Yo soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra, y les doy la más cordial bienvenida. Al tema de hoy, reflexión de salud mental. No, el tema de hoy no es reflexión de salud mental para fin de año, vamos empezando. El tema de hoy es, vamos a hablar un poco de la depresión, más allá del silencio, por el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y dando un poco la introducción, pues la depresión es algo que muchas veces no se nota, pero que se siente y se siente profundamente. No siempre se ve, no siempre se nombra y no siempre se entiende, pero aún así pesa y pesa en el cuerpo, en la mente y en el corazón. El 13 de enero fue el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y pues el día de hoy abriremos este espacio no solamente para informar, sino también para validar, acompañar y visibilizar lo que muchas personas viven en silencio. Hablar de depresión es hablar de salud, de dignidad y de la importancia de pedir y ofrecer apoyo. Eh, no sé, me gustaría como empezar mencionando un poquito las estadísticas eh, que, bueno, a nivel global se estima que el 3.8 de la población mundial vive con depresión en algún momento. Esto representa aproximadamente 280 millones de personas en todo el planeta. Esta condición no discrimina ni por edad ni cultura y suele ser más frecuente en las mujeres que en los hombres. Además, los trastornos de salud mental, incluyendo la depresión y la ansiedad, afectan a más de 1.000 millones de personas en el mundo. Y esto pues no hace que nos enfrentemos a muchos desafíos en la salud global. En México también la depresión es una realidad que nos impacta. Eh, Se calcula que 3.6 millones de adultos padecen depresión y que el 1% de esos casos pues son graves. Y esto pues repercute considerablemente en la vida diaria. Adelante, Clau. Yo quisiera, bueno, por supuesto, desear que sea el mejor año posible para todos y todas. Es nuestro primer programa del año. Y un poco platicar como platico con algunos de mis pacientes, ¿no? El tema de salud mental ayuda mucho a ver las cosas como en espectro, ¿no? Imagínense que es como estas reglas que nos daban en la escuela, ¿no? Y tienes una regla, por ejemplo, como esta que tengo por aquí, de 30 centímetros, y del 1 al 15, pues puede ser tristeza un día, puede ser algo de flojera, no tener ganas, ay, sentir que me quiero quedar en la cama y no pasa nada. Y está bien, eso es una condición humana, nos pasa a todos de vez en vez. Después nos puede suceder algún evento que podemos tener muy identificado o no necesariamente, pero esta sensación se va del 16 al 30 en esta regla de 30 centímetros. Y entonces empieza a ser como muy persistente, ¿no? Y ahí está, y ahí está, y ahí está. Y entonces ya no es saludable, ya no es solamente una parte de la condición humana que nos pasa a todos, ya es algo que hay que atender y que en salud mental por lo general son una lista de síntomas que se tienen que sostener por un tiempo para que entonces
tengan un lugar en este libro que se llama el DSM-5, un lugar elegante, con un nombre que casi siempre con desorden de algo, y entonces estamos hablando de depresión. Y son 2 semanas de criterio en el caso de depresión para decir esto puede ser. Además, también en salud mental, si ya estamos del 16 al 30 por un tiempo sostenido, cumpliendo una serie de síntomas, ¿qué tanto nos afecta en nuestra funcionalidad del día a día? Y entonces podemos hablar de leve, moderado o grave. Y no necesariamente sabemos qué fue lo que nos llevó a esa parte del espectro. Y quisiera como que quedaran con esta imagen, ¿no? De algo que puede ser una experiencia normal para todos y que después se convierte en un problema que nos visita, que nos mete en un lío, que tiene un nombre elegante, que está en un libro y que hay que atender sí o sí. Adelante. Adelante, Mercedes. Y la depresión no gritan, se va escondiendo, a veces hay mucho silencio y apatía, como mencionabas, en noches que no se pueden dormir. En consulta también muchas personas te llegan algo se dan cuenta que no está bien. A veces son que están cuidando a otros o que están teniendo rutinas o situaciones complicadas, pero siguen funcionando. Pero emocionalmente ya están agotadas, como desconectadas, ¿no? Y eso es lo que los lleva como a pedir ayuda. Y eso es muy bueno, ¿no? Abrir este espacio para recordarnos que pedir ayuda no es rendirse, sino empezar a cuidarnos. Adelante, Sandra. Sí, aquí es importante, rescatando mucho de lo que nuestras compañeras refieren, la depresión no es solo estar triste, ¿no? Es una condición de salud mental que afecta la manera en la que una persona piensa, siente, se mueve, vive, ¿no? Yo mucho lo miro, no pregunten por qué, pero es la analogía que encuentro y es lo que le comparto a mis consultantes, ¿no? Es como el cochambre en la olla. No sabes en qué momento apareció, de pronto ya esa cosa que no era parte de la olla ya se vuelve parte y es la forma en la que ya es la olla, pero no era la olla, ¿no? Hasta que dices, esto no va aquí, hasta que lo reflexionas. Es una forma de sentir que se va pegando y se va entendiendo la vida como si fueran un par de anteojos, ¿no? Que te dicen así es hasta que te das cuenta que no era parte de la vida. Y qué difícil de pronto puede llegar a ser que una persona se dé cuenta que esa forma de sentirse no es parte del vivir, ¿no? Es un estado de tristeza tan profundo que a veces no se percata que se vive ahí, ¿no? Adelante, Belén. Así es, y sobre todo, como también nos decía Mercedes, o sea, no nos va a gritar propiamente, sino que se van a presentar una serie de características que van a empezar a generar una alteración de la funcionalidad de la persona. Y esto puede presentarse desde diferentes etapas de la vida. Como nos lo decía Claudia, en esa reglita en la que podemos empezar a experimentar una tristeza y que luego esa tristeza puede empezar a permanecer o a elevar el nivel de intensidad, también va a depender la edad que tenga la persona o el primer momento en el que llega a tener contacto con este tipo de síntomas, porque pueden empezarse a presentar incluso desde la infancia, adolescencia, en la juventud puede ser un momento cúspide, pero aquella persona que inicia a una edad mucho más temprana, pues también durante todo su proceso de vida va a ser más vulnerable a estar presentando estos episodios y que además se van a acompañar de otros síntomas, que pueden ser sus alteraciones del sueño, de la alimentación, en los adolescentes, por ejemplo, una irritabilidad extrema, en los niños un llanto que no tiene explicación. Y obviamente, pues en ocasiones van a ir a buscar una atención de primer contacto con un médico general porque van a estar teniendo síntomas, pero algunas veces cuando el médico de primer contacto no engloba propiamente un cuadro de una enfermedad específica, pues tenemos que estar muy pendientes de que estos síntomas nos pueden estar dando como una banderita de que el estado anímico de esta persona es lo que está siendo vulnerable y poder atender esto tanto en niños, adolescentes, adultos y tener la empatía de poder acercarnos a dar esa atención o de que uno como adulto también pueda pedir esa ayuda cuando estamos experimentando estos cambios
en nuestro día a día y que nos están impactando. Mercedes. Es que es un sufrimiento real, ¿no? La depresión es una alteración seria, como vamos como compartiendo, y el cuerpo entra como en un modo de protección. Y eso es lo que a veces se confunde con desinterés o desmotivación, porque hay una lucha por no estar así. Claro. Y en ese sentido, también como enfatizar que hay cambios bioquímicos, ¿no? Por eso decíamos al principio que también es una condición biológica. Em, es decir, podemos hasta tener la voluntad, ¿no? De yo salgo de esta, pero no tenemos que hacerlo solos, no es nada más échale ganitas. eh, Puede requerir, por supuesto, tiene que tener un diagnóstico y puede requerir tratamiento farmacológico y terapéutico. Esa combinación es la que da mejores resultados y está bien requerir medicamentos. Para eso están, para facilitarnos el poder recuperar y regresarnos al 1 al 15 de la reglita que les platicaba al principio, con esta condición sin que tome control de nuestra vida y nos haga un lío sin dejarnos funcionar, siendo más chavitos, siendo irritables. Por ejemplo, en papás y mamás, a veces es como complejo, más difícil aceptar que un niño o una niña pueden estar deprimidos, ¿no? Hay esta sensación de que los niños tienen que estar felices 24/7 para tranquilidad de los papás. Pero no, también puede dar en la infancia y también hay tratamiento especializado para atender a niños y niñas. Adelante, Kitsi. Redondeando un poco, como pues ya vimos que la depresión no es flojera, no es falta de voluntad, no es una condición y cuando estamos en esta regla, como lo explicaba Claudia, ¿no? Cuando ya la estamos rebasando, pues sí, tenemos criterios diagnósticos que tenemos que considerar, ¿no? Más allá de la funcionalidad, y es al menos 2 semanas de manera continua, con una tristeza que está presente todo el día, la mayor parte de los días, con una pérdida de interés o de placer, se dejan de disfrutar las cosas, puede haber cambios en el apetito, en el peso, ya sea más, ya sea menos, problemas de sueño, también el sueño puede ser más, puede ser menos, mucho cansancio, falta de energía, sentimientos de culpa, de inutilidad, que suelen ser injustificados, dificultad para concentrarse, para tomar decisiones. Se pueden sentir lentos o se pueden sentir como muy inquietos todo el tiempo. Y bueno, puede haber pensamientos de muerte o de no querer vivir y la ideación suicida puede o no puede estar presente. De esto que les menciono, que bueno, son puntos muy específicos, deben de estar presentes por lo menos 5 de ellos y los que son así una condición que siempre tienen que estar es la tristeza continua y la pérdida del interés por las actividades. Y aquí me quiero detener un poco antes de pasar a todo el tema de la neurobiología, que es muy importante distinguirlo de la distimia. Yo lo que les explico a mis pacientes es que la distimia es una depresión chiquita, ahora se le llama trastorno depresivo persistente y es un poco hablando como de la intensidad y del grado de funcionalidad. Para fines prácticos, la distimia es como la tristeza, como andar como en el ánimo bajito, escondidos del mundo, con autoestima baja, con miedo a tomar decisiones, que cuando revisamos los síntomas físicos de la depresión no están presentes. Es decir, las personas suelen ser bastante funcionales, pero andan por ahí tristeando por la vida, ¿no? Yo el ejemplo que les pongo es el de Igor, el de Winnie Pooh, ¿no? Que todo es malo, todo es negativo. Ese es el mejor ejemplo de la distimia. Y la realidad es que no se pide atención porque suelen ser como funcionales, hasta que se complica con una depresión, que la mayoría van a terminar ahí, bueno, es cuando reciben la atención. Y creo que lo importante de esto es, como mencionaba Vane, ¿no? Los problemas de salud mental suelen empezar en la infancia y en la adolescencia, y la mayoría de las distimias empiezan en la infancia y en la adolescencia. Entonces son trastornos depresivos, por eso le llama ahora trastorno depresivo persistente, porque está todo el tiempo. Que Ahora, sería como un poco estar siempre rondando entre el 14 y el 15 y el 16 de la regla, ¿no? algo Estás así, ahí, algo así. así. No te vas hacia el 12, hacia el 1, como puede ser en una condición que no tiene diagnóstico, tampoco estás en el 25 o en el 30, pero estás ahí, ¿no? Y ojo, no es un tema de yo me quiero poner entre 15, no, 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 no. no, no. No, 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 son factores múltiples que pueden estar ahí
y a veces unos detonantes, una pérdida, una muerte, un accidente, puede ser pues muy evidentes, muy tangibles, ¿no? De qué fue lo que detonó el que de pronto, y lo estoy pensando en palabras de algunos pacientes, decían, mira, a partir de que recibió esta noticia, le costaba trabajo primero salir a hacer ejercicio que le gustaba caminar, después levantarse de la cama, dejó de comer, dejó de bañarse, o sea, muchas veces las personas alrededor se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta de estos cambios y son los que pueden relatar mejor porque quien está ahí metido, pues no lo ve. No, lo ve, el instinto de supervivencia y de tratar de sacar adelante y la preocupación por las obligaciones y responsabilidades no les permiten ver que no es que no quieran, es que no están pudiendo. Adelante, Mercedes. Este punto me parece fundamental, porque muchas personas con depresión pues siguen cumpliendo con su rol social, pero el malestar ahí está, adentro, calladito, y a veces mucho en solitario. Por ejemplo, en la tanatología sabemos que las emociones no tienen un espacio seguro para expresarse cuando sucede eso, ¿no? Y entonces terminan manifestándose en el cuerpo o en el estado de ánimo. Y aquí también hay pérdidas de sentido, de identidad, de alegría, que deben ser reconocidas y todas rondan en este tema. Adelante, Kitsia. Y pasando un poco a lo que mencionaba Claudia, ¿no? De la biología, pues tenemos que entender que no hay una sola causa de la depresión. Por eso te decimos que tiene un origen biopsicosocial, es decir, es el resultado de muchos factores, ¿no? ¿Cómo dices, Claudia? Te tocó la lotería de la vida, ¿no? Pues sí, 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 no te Sí, te pusiste tocó en la la, lotería, no te no te pusiste en pusiste, la sí, sí, fila, no, sí. yo No quiero que hiciste, me dé, yo exacto. quiero que me dé, no, no, no. No, no hiciste nada para estar ahí. Al final es el resultado de muchos factores en los que ninguno es ni necesario ni suficiente. Es como la combinación, por eso es como una lotería, ¿no? La parte genética, el cómo crecemos, qué herramientas tenemos para resolver el día a día, qué problemas se nos van presentando, cómo hemos cuidado nuestro cuerpo. Y de pronto se conjunta todo esto hasta que, ¡pum!, algo explota, algo cambia y el cuerpo ya no puede repararse. Entonces, nunca podemos hablar de una sola causa. Como bien decían, podemos encontrar detonantes, ¿no? Podemos encontrar, yo lo que digo es, algo ocurrió en nuestra vida que destapó como el tapón de la olla express, ¿no? Pero muchas cosas ya venían gestándose de mucho tiempo atrás. Adelante, Mercedes. Yo creo que No, no bajó la Clau, manita, adelante, pero adelante, bueno, Clau, también. adelante. Yo quisiera también poner sobre la mesa que en los esfuerzos de atender, imagínense, valga la redundancia, una imagen de un cerebro, un corazón y unas manitas, ¿no? Lo que sentimos, cómo lo traducimos al pensamiento y qué hacemos con eso. Pues en lo que entendemos, si no es un tema de salud mental y todos vamos con la mejor de las intenciones, pues ¿cómo lo atendemos? Probablemente empezamos a regañar a un niño que está muy irritable, a un adolescente que está muy retador, lo ubicamos como algo que pues es normal en la edad. En el caso de los adultos, sí, bueno, al rato se le pasa. Pero la persona que está ahí, que está viviendo esto, que no se puso en la fila de yo quiero que me dé, le está sucediendo, especialmente en el mundo adolescente y en el mundo adulto, podrían empezar a buscar automedicación. Es decir, el cerebro está pidiendo ayuda, todo lo que da, pide la ayuda con pensamientos, emociones, conductas, y lo fácil es echarle algo, ¿no? Y cuando hablamos de adicciones con y sin sustancia, muchas veces estas adicciones son esfuerzos vanos de solucionar un problema que se come la solución y se vuelve un problema más gordo, más poderoso, más presente. Y especialmente si es alcohol o algunas drogas, puede ser, sí, claro, en el momento, ay, qué rico, se sintió bien, ¿no? Dame más. Entonces, del uso al abuso, a la dependencia y además con algunas sustancias que son depresoras en sí mismas. Entonces, entrar en un tobogán hacia abajo terrible, donde si ya habíamos sentido que tocamos fondo, pues resulta que hay otro fondo más. Pero es muy común encontrar estos esfuerzos de solución a algo que no sabemos cómo acomodar. Y por ahí, eh, una vez más, la invitación a pedir ayuda con profesionales de la salud mental
para que desde la medicación y de la psicoterapia, si así lo decide, por supuesto, un psiquiatra, que hay un tratamiento farmacológico que se requiere, se pueda atender de la manera profesional y no desde los esfuerzos que cada quien va encontrando en el día a día. Adelante, Val. Sí, eso es muy importante y también como nos decía Kitsia, o sea, no hay una causa específica, sino que es una combinación de factores biopsicosociales y ambientales, pero sí hay factores de riesgo y esto es importante que, por ejemplo, sobre todo en edades tempranas, se puedan identificar esos factores, porque muchas veces en estas edades inicia, dentro de esos factores pueden estar aquellos niños que nacieron con un bajo peso, cuando en nuestra historia familiar ya hay antecedentes por ahí de depresión, también, por ejemplo, alguna lesión cerebral temprana, una enfermedad crónica, cuando tenemos, por ejemplo, una exposición a eventos adversos desde edades muy tempranas, o esta personalidad tipo Igor de un estilo negativo de interpretar todo lo que nos va ocurriendo, así como también, por ejemplo, pues aquellas personas que desde temprana edad empiezan a experimentar situaciones de ansiedad o el uso temprano de drogas y sustancias, ¿no? Entonces, esos son también factores que debemos identificar en forma oportuna para poder tener más atención. A mí me lleva todo esto como a mirar, bueno, afortunadamente y ahora con toda la información que tenemos, las personas pueden estar mucho más sensibles a cómo se sienten, ¿no? Podemos estar mucho más sensibles a nuestros estados de ánimo. Pero desafortunadamente, la realidad es que eso para algunos todavía es como un tanto irreal, preguntarse cómo me siento, cómo estoy, ¿no? Es como hasta irreal, diría yo. ¿Cuántas personas no miramos en la vida que parece que no pasa nada, ¿no? Las que están todo el tiempo muy contentas, alegres, trabajan, luchonas, ¿no? Que están como muy felices a lo largo de su día, ¿no? Es esto que llamaban la famosa depresión funcional, que es como muy común en las personas fuertes, responsables, sobre todo en los cuidadores de otros, el pensamiento optimista. Y, y en el fondo parece que es como una cortina que está cubriendo un estado anímico que puede ser muy desolador, ¿no? Cuando se encuentra con él mismo. Eh, y eso también es importante de mirar, ¿no? Las personas que están deprimidas no siempre lo saben. Es difícil que las personas que están con ellos lo puedan identificar porque siempre están contentos hasta que, ¿no? Como bien han dicho, algo lo detone o hasta que la misma persona se cuestione a sí mismo cómo estoy, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Esto es normal? ¿Esto es sano en mí? Y entonces sí, acercarse a pedir ayuda. Y antes como de pasar como al impacto, ¿no? Que tiene como esto en la persona y en todo, me gustaría resumirlo de la siguiente forma, ¿no? Y lo explico así, el cerebro es un órgano más del cuerpo, como el corazón, el riñón, la tripa, el pulmón. Es el responsable de cómo pienso, cómo siento y cómo me comporto. Cuando estoy perdiendo el control de mi pensamiento, comportamiento y emociones, es que algo no está bien. Cuando ya logramos ver cuáles son esos síntomas, esos signos, y entonces tenemos el diagnóstico y le podemos poner ya es depresión o ya es distimia, lo que sí sabemos es que el cerebro pierde la capacidad de autorregularse. Y entonces hay una serie de cambios químicos que si lo tuviera yo que resumir un poquito en qué es lo que está pasando en el cerebro cuando ya está deprimido, es una desregulación entre muchos sistemas, pero principalmente el sistema de adrenalina y el sistema de serotonina. La serotonina, a grandes rasgos, es la responsable de estar contentos, de buen ánimo, de disfrutar las cosas, de tener como todas las funciones vitales de supervivencia al 100. Entonces, cuando esos sistemas no están funcionando, no solamente hay ansiedad, sino también todo mi cuerpo va hacia la baja. Por eso el cansancio, por eso las alteraciones en el apetito. O sea, no solamente estoy deprimido por la emoción que tengo, que se llama tristeza, sino mis funciones corporales están a la baja todo el tiempo. Y eso no le podemos echar ganas. Es como decirle al diabético, échale ganas para que ya no te pongas insulina, ¿no? O sea, es tan absurdo como eso. Entonces,
es algo que está cambiando en mi cuerpo, que lo está apagando, por así decirlo. De ahí la importancia de antes de tener el diagnóstico final, asegurarnos que el cuerpo está funcionando perfectamente bien de la cabeza a los pies y que no tenemos ninguna otra situación o condición que me esté generando esos mismos síntomas, sobre todo la parte física de la depresión. Y entonces ya una vez que tenemos como, que hemos descartado cualquier cosa, entonces, bueno, vamos al tratamiento del que ya vamos a hablar como más adelante. Entonces, a mí me gusta, no sé si hay algo más que agregar a esto de la neurobiología, me gustaría como pasar un poco. Sí, adelante, claro. No, yo a la neurobiología no, porque ese no es Ok, mi área. bueno, Pero entonces, pensando en pacientes que te sí, dicen, no, estoy cansado todo el tiempo, lo que solía disfrutar, no, resulta que esto que estoy viviendo no me lo imaginé así, ya quiero que se acabe. Esta parte como de, de quiero gritar, pero no tengo fuerza ni para gritar, ¿no? Y quisiera también como apuntalar que a los problemas no les gusta que hablemos de ellos, ¿no? A los problemas, llámese uno con nombre elegante que está en un libro elegante, trastorno depresivo, y no les gusta que hablemos de ellos. Hablar de los problemas los hace más manejables, los hace eh, tener una talla que nos permite saber que podemos con esto, que ellos no están a cargo de nuestra vida, que, que el chocho ayuda cuando efectivamente no hay otro órgano que se esté metiendo en esta sintomatología, por supuesto, y tendrán que entonces atender el otro chocho del otro órgano, pero que hablar de los problemas es algo que a los problemas nunca les ha gustado y por lo tanto les quita fuerza. Y por eso el proceso terapéutico, para poder decir ahí, como los pacientes dicen cosas, es que es una tontería, no es que nada es tontería. Y especialmente si es algo muy doméstico del día a día, menos tontería es precisamente porque es del día a día, porque es del día a día y es desgastante y es agobiante y es ejercicios, por ejemplo, de paternidad, de maternidad, de broncas de los dineros, temas de jefes abusivos, todo esto pueden ser de los factores que se van combinando para que la depresión vaya agarrando fuerza en nuestra vida. así es. Y entonces ahí viene como la otra parte, ¿no? Todos hemos pasado momentos difíciles en la vida, pero no dejamos de trabajar, seguimos haciendo nuestras actividades, solamente un poquito de tristeza que anda por ahí. Cuando todos estos síntomas ya no nos permiten funcionar en todas las áreas de nuestra vida, social, laboral, familiar, entonces es que algo ya no está bien y entonces requiere como la atención. A mí me gustaría escucharas un poco sobre cuál es el impacto de la depresión en la vida diaria y en las relaciones y en la cuestión como laboral. Adelante. Aprovecho que no baje la mano por error, pero algo que sirve mucho también es preguntar como en una línea de tiempo qué tan presente ha estado la depresión y la podemos nombrar como a los pacientes o consultantes les resulte más familiar. No tenemos que irnos con los nombres elegantes de libros, no podemos hablarlo desde el idioma del paciente, desde el lenguaje del paciente, ubicarlo en una línea de tiempo y ver cuándo tiene más y menos influencia, porque la depresión tiende a no ser lineal, puede tener periodos de mayor influencia en la vida de las personas y de menor influencia en la vida de las personas. Y la siguiente pregunta es cómo afecta sus relaciones, sus pensamientos, sus esperanzas y anhelos de futuro. Y por lo general, cuando empezamos a explorar con esas preguntas, es cuando los pacientes empiezan a decir, no me había dado cuenta. Ando manejando como loco, ¿no? Regaño al muchacho de la tienda de conveniencia porque no abrió la segunda caja rápido. Em, Fíjate que evité ir a la junta esa y era una junta importante, ¿no? Empiezan a ver el aislamiento, empiezan a ver los efectos en otras relaciones. Las familias, pues es el primer punching bag para la mayoría. También espérate tantito, pues este me lo cambiaron, o esta me la cambiaron, ¿no? eh, Creo que evaluar que sí va a haber una repercusión, que sí va a haber un impacto, que sí va a haber un efecto, puede visibilizar que los problemas se meten con la vida de las personas, pero que también tienen periodos de mucha mayor influencia y de mucha menor influencia en la vida de cada uno. Adelante, Marcela. Sí, gracias, Claudia. Sí, efectivamente, la depresión no solo afecta a quien la vive, también a su entorno. En consulta podemos ver a lo mejor parejas que
que no comprenden, ¿no? Lo que está sucediendo, o familias que piden que ya se les pase, hijos que crecen también con una mamá emocionalmente desconectada, sin que ella lo desee, pero pues tiene depresión y está desconectada. Entonces, hablar de depresión con claridad es también creo que un acto de justicia para quienes la viven y poder como recalcar ese acompañamiento empático en todo su entorno. Creo que eso es clave, porque no se trata de rescatar ni de solucionar, sino de validar, comprender, sostener y poder atender eso de la manera más adecuada. Adelante, Vane. Creo que se quedó, creo que está teniendo problemas con su conexión. Creo que sí se quedó congelada, Vane. Ujú. Pero bueno, en este impacto y como decía Clau, muchas veces la familia es como el principal punching bag, ¿no? Pero también la familia es quien menos lo entiende muchas veces, ¿no? O sea, es como de, pero es que échale ganas, pero es que si te damos todo, pero es que tienes todo para hacia adelante, todo está bien en la vida, ¿cómo es posible? Pues no, es que no es cuestión como de la voluntad, así como es el primer punching bag para quien vive depresión, también muchas veces es como el primer obstáculo con el que se topan en la vida. Adelante, Sandra. Pero es que, y permítanme volver al punto, es que de pronto los síntomas de la depresión parecen tan normalizados, ¿no? O no, no sé si es correcto como lo estoy diciendo, pero es como si siempre está contento, si siempre está haciendo las cosas, si nunca se detiene, no lo veo llorar, ¿no? Pues está bien, la persona está bien, o sea, ¿cómo de pronto me dice que está deprimido, ¿no? O lo veo llorar, sí, pero pues se le va a pasar, ¿no? Y podríamos, perdón, incluso hablar de sistemas deprimidos, no solamente una persona, ¿cuántas personas en ese sistema pudieran estar sintiendo lo mismo? Y entonces esos síntomas están tan normalizados que hablar de una alternativa de solución es imposible, ¿no? Como de pronto lo miro en la consulta. Eh, Traen a la esposa, por ejemplo, porque no quiere tener relaciones sexuales, ¿no? Y cuando vas como escudriñando, te vas dando cuenta que ahí hay un tema de depresión profundo. Y no es nada más no quiere tener relaciones sexuales, es que hay heridas que esa persona no ha podido mirar y que el contacto con el otro, ¿no?, le está detonando. Eso es bastante común. Ujú. Y se llama tolerancia a la patología, ¿no? Estamos tan acostumbrados a que todos estamos tan mal que lo terminamos normalizando y entonces nos acostumbramos a que todos estamos mal. Adelante, Clau. Y creo que en las palabras que van construyendo realidades es importante considerar que es muy común escuchar cosas, pero yo no entiendo, tiene todo, ¿por qué no está feliz, no? No le falta nada, como si esto fuera un tema de culpas a repartir, ¿no? O porque tienes resuelta la vida laboral o económica o tienes salud en otros sentidos, no se entiende, pero quiero reenfatizar, es un órgano más pidiendo ayuda. Si tenemos una pata rota, la atendemos, ni siquiera lo pensamos, pero el cerebro tendemos a hacer esto de normalizarlo, de explicarlo de 20 maneras, de dejarlo pasar tanto tiempo que podemos llegar a temas muy graves y casi siempre o muchas veces cuando hay un susto en la familia, ya le encontraron autolesiones, ya escribió una carta de despedida, fíjate que está regalando cosas que son preciadas. Entonces empezamos y muchas veces hasta ni siquiera en esos banderotas rojas empezamos a notar. Entonces, ojo, hay que poner atención a los cambios que son notables, vamos a decir, en nuestro entorno más cercano y preguntar y empatizar y validar, pues para atender a tiempo. Adelante, Vane, que te perdimos unos minutos y nos ibas a hablar un poco sobre los niños y adolescentes. No.
Creo la volvimos a perder. Adelante, Corina. De cómo el impacto. ¿Sí me escuchó? Mm. Usamos tu internet y le damos la palabra a Corina mientras tanto. Adelante, Corina. Gracias, Kitsia. Buenos días. Sí, un poquito retomando lo que decía Clau, lo que decía Sandra, lo que estamos comentando de normalizar y de cómo se ve, yo quisiera como decir, como mencionar, darle nombre a algunas ideas. Una de ellas es que muchas veces también el paciente que está diagnosticado con depresión es el síntoma, como lo decía Sandra, de toda la familia. O sea, es en esa persona en quien se pone la carga o el proyector de lo que todo está funcionando mal. Y entonces empieza a haber un discurso también de culpa en donde es que si el otro fuera diferente, si tuviera energía. Entonces yo pienso mucho en estos papás, ¿no? Que nunca quieren hacer nada, que siempre están, cuando están en casa, están pegados a la televisión o pegados a la cerveza. Y entonces los pacientes a mí me refieren que el padre está, pero está ausente. Y la realidad es que el padre está depresivo, pero que entonces su depresión genera otras depresiones. Entonces, es este estilo de vida en donde no cabe la depresión, no cabe la falta de energía, porque yo tengo la sensación de que todos vamos muy a prisa. Todos vamos muy a prisa y siempre hay que hacer cosas. Entonces, también estoy pensando en estas amas de casa que todo el tiempo están haciendo cosas en la casa y luego en las vueltas con los niños y luego atendiendo el trabajo en línea y luego haciendo estas otras 20 cosas. Y entonces llegan al consultorio con 80,000 síntomas físicos diciéndome y lo primero que les digo es, bueno, vamos a visitar al psiquiatra, ¿no? Y siempre lo primero que me dicen es, no, yo puedo con esto, yo puedo sola. ¿Qué va a decir mi familia? Es que ahora entonces quiere decir que me enfermé, pero si yo me siento bien, ¿no? Y este tipo de discurso es como el primer paso que hay que darnos cuenta, como bien lo decía Kitsia, si el diagnóstico fuera un cáncer o una diabetes, la respuesta automática no sería, ay, qué débil soy, yo puedo sola. ¿No? La respuesta automática sería, vamos a buscar a un especialista que me pueda echar la mano. Entonces, es un llamado, una invitación a entender que la depresión no tiene nada que ver con la fuerza o fortaleza interna o el deber ser, tiene que ver con una serie de eventos que vienen sucediendo normalmente desde la niñez, normalmente desde la adolescencia y que lo venimos cargando y lo venimos cargando y lo venimos cargando y para cuando ya llega a un tema de sintomatología biológica o una cosa que ya es incapacitante es porque ya fue desatendido por muchísimo tiempo atrás. Sí, claro. Em, Creo que además voy a ponerme aquí un poquito de abogada del diablo en el sentido de que no nada más es, no le hacemos caso a los síntomas, que eso tendría que ver un poquito también con el tema del autocuidado y entonces tiene que entrar alguien más a cuidarnos, que hemos platicado sobre esto, sino que cuando en terapia decimos, oye, mira, yo creo que es importante como descartar el diagnóstico, a mí no me toca, le toca al psiquiatra, bueno, ahí viene como las objeciones en filita, ¿no? ¿Y cómo crees? Claro que no, me van a dar unos medicamentos que van a dar todo mes, todo el día, claro, por supuesto que no, eso se tiene que poner de otra manera, yo no voy a entrarle a esto. Y además de todo son tratamientos largos, ¿no? Y si de por sí tomarnos un antibiótico 7 días, a veces en el quinto, porque ya se nos acabó el jarabito, ya ahí decimos que nos sentimos bien. Pasa mucho que cuando logramos que no nos toca convencer a los pacientes, pero que ellos digan, bueno, sí, órale, voy al psiquiatra y dicen, no, pues, ¿qué crees? Sí, sí me diagnosticó y sí me medicó, se empiezan a sentir bien y botan el tratamiento. Entonces ahí tenemos también todo un tema que abordar, porque no nada más es la aceptación, la desestigmatización, sino el apego al tratamiento, ¿no? O empiezan a cuestionar el tratamiento, porque ya se sienten bien, pero es que estos son de largo aliento. Adelante.
Adelante, Marce. Gracias. Y esa es la urgencia de romper ese mandato social de autosuficiencia, de pedir esa ayuda psicológica, psiquiátrica o médica y entender que eso no te hace débil, nos hace más humanos. Desde el mindfulness trabajamos en cultivar la autocompasión, que no es lástima ni resignación, sino es esa capacidad de reconocernos con ternura en medio del dolor. Y si tú te vas reconociendo que hay un sufrimiento emocional, pues te vas a acercar a pedir ayuda. Muchas personas llegan a la consulta con culpa por necesitar apoyo. Y eso es muy cultural porque hay personas que han crecido con que pedir ayuda se asocia a debilidad, cuando en realidad es un acto de autorresponsabilidad. Y ese primer paso, aunque pequeñito, ya abre ese camino a esa esperanza de poder salir adelante, ¿no? Sí. Y aquí es donde entra algo muy importante que es toda la psicoeducación, ¿no? O sea, yo siempre he creído que el éxito de un tratamiento y el no abandonarlo y terminarlo es como explicar justamente, ¿no? Como cuánto tiempo dura, qué es lo que va a pasar, qué esperamos del chochito y qué no esperamos del chochito, la importancia del acompañamiento psicoterapéutico, ¿no? Explicarles que en unos 5 o 6 meses se van a sentir bien, pero no ha terminado el tratamiento. Hay que terminarlo para evitar recaídas. Entonces, todavía hay como mucho, como estigma y mucho miedo, pero al final yo creo que nuestro trabajo, yo les digo que a veces parezco grabadora y disco rayado, pero al final mi trabajo es que cuando un paciente entiende lo que está tomando, lo desmitificamos de todo lo terrible que les han hablado del medicamento, de todo, que no se van a hacer adictos, que no se van a hacer dependientes y empiezan a mejorar. Bueno, es que ese es como el éxito, ¿no? Explicar, explicar y explicar cuantas veces sea necesario. Adelante, Sam. Sí, yo creo que aquí estamos hablando de la cantidad de experiencia que tenemos escuchando esto, ¿no? Hablar de medicamentos es como, no sé, como insinuar que la persona no puede. Y lo he escuchado tantas veces, es que siempre he podido, ¿por qué no voy a poder con esto? ¿No? Precisamente porque siempre has podido y has podido con los recursos que has tenido. Algo que yo les digo muchísimo es, pero no necesitas pasar esto con tanto dolor. El medicamento no es para siempre, es temporal, es el refuerzo que necesita tu cuerpo, este órgano que también se cansa, ¿no? Para poder afrontar el día a día, porque lo que tú ya traías como estrategias, como herramientas, se está agotando y necesitamos abastecernos. Por eso te pido que asistas con este especialista, que no eres tú, que no soy yo, que nos va, ¿no? En este triángulo de la salud, nos va a aportar lo que él sabe para que tú estés mejor. Y cuando lo escuchan, lo pueden comprender un poco más, ¿no? Pero definitivamente a veces pasan meses, largos meses de terapia, y aunque hay avances, la verdad es que el sufrimiento no cesa del todo, ¿no? Entonces sí, me parece que no, siempre vas a poder y vas a poder, eso es un hecho, pero no necesitas pasarlo con tanto dolor. Y antes de ya pasar al último punto, ya estaban con nosotros de regreso con Conexión Buena. Nos iba a platicar un poco sobre la depresión en niños y en adolescentes. Adelante. Sí, quería comentar que justamente, como lo han estado expresando anteriormente, pues todo inicia desde el tema familiar y también desde la parte cultural. Entonces, es muy importante este espacio para que los adultos que nos están escuchando pongan especial atención en los niños y adolescentes cuando empiezan a notar, por ejemplo, que empiezan a tener dificultades en su rendimiento académico, aislamiento social, poco interés en participar en las actividades familiares, dificultades para tener amigos, dificultades para manejar sus emociones, que bien sabemos que existe ese estigma de que todos los adolescentes están de malas y que los adolescentes normalmente no quieren integrarse a las actividades, pero hemos comentado en otros programas que realmente ser adolescente no implica necesariamente estar aislado y de malas todo el tiempo.
Entonces sí es muy importante tomar en cuenta esta parte que si tenemos a un niño constantemente irritable, a un niño que no se está logrando integrar a su grupo escolar, que está teniendo un rendimiento académico bajo, en el cual obviamente ya se realizó un protocolo porque hay que hacer siempre estudios, corroborar que no tengan alguna enfermedad sistémica, realizar estudios sobre cuáles son sus capacidades cognitivas y habilidades de desarrollo, pero si se han hecho ese tipo de protocolos que siempre se deben realizar en niños y adolescentes y no se identifica como tal una enfermedad sistémica o un cuadro que nos lo explique, es importante derivarlo también a la atención terapéutica, paidopsiquiátrica, para que sean atendidos tempranamente y también tomar en cuenta que un tratamiento oportuno en esta edad puede generar menor riesgo de recurrencias en eventos de depresión en edades futuras. Es muy importante que los papás sepan que el tratamiento de depresión para niños y adolescentes está totalmente aprobado y que si se acercan a un especialista en esa área, que es el paidopsiquiatra, pues podrá darle una atención oportuna y un tratamiento que no va a poner en riesgo la vida de su hijo y que por el contrario puede mejorar su calidad de vida no solo en esta etapa, sino en el resto de la vida. Es muy importante que los papás tratemos de romper esos estigmas y considerar que medicar a un niño es hacerle daño o doparlo, cuando ya hemos estado tratando de comentar que biológicamente una persona con depresión no puede luchar por sí sola, porque tiene cambios en su función neurobiológica, en su cerebro y en las estructuras. Y aunque ese niño quiera satisfacer a sus papás o quiera hacer lo que le diga su maestro, si su sistema biológico no está funcionando apropiadamente, si su dopamina, si su serotonina, si su sistema inmunológico, que también tiene mucho que ver con esto, están teniendo una repercusión biológica, pues el niño no lo logrará por sí solo y debemos atenderlos oportunamente porque esto puede mejorar mucho la calidad de vida en el futuro de estos niños. Gracias. Pues, ¿cómo podemos ayudar a alguien con depresión? ¿No? Que esa es una pregunta como muy frecuente. Mi pan de todos los días es el amigo, el tío, la prima hablan para pedir cita, ¿no? Es que está muy mal, es que está muy mal y nunca llegan. Entonces, a veces no va por ahí, ¿no? No podemos dejarlo como, y el paciente difícilmente va a pedir ayuda y a veces somos poco asertivos en cómo, como familiares, como amigos, podemos ofrecer nuestra ayuda. Yo lo que pensaba es, bueno, escuchar sin minimizar, no decir échale ganas, esto va a pasar. Más bien es acompañarnos, preguntar qué necesitan, estar presentes, aunque no digamos nada. Adelante, Mercedes. Y efectivamente, no necesitas como tener esas palabras perfectas, solo estar. Desde mi área, la tanatología, aprendemos que acompañar no significa tener respuestas. A veces es la simple presencia, que sea auténtica, que sea cálida, sin juicio. Eso es lo más terapéutico. Y si alguien en tu vida atraviesa un periodo depresivo, no minimizar, no acelerar, no dar consejos rapiditos, sino con la simple palabra de estoy aquí, no estás solo. Y eso ya puede ser un anclaje muy bueno en medio de esa tormenta que está pasando la persona. Adelante, Clau. Em, También creo que es importante señalar que nadie está exento, ¿eh? Nadie está exento. A cualquier persona, por diferentes circunstancias, nos puede visitar la depresión. Creo que esa reflexión nos puede ayudar también a ser mucho más empáticos, ¿no? Decir, bueno, si yo estuviera ahí y no sé, o sea, como, ¿por qué a mí? Pues porque a mí no, ¿no? ¿Qué nos hace diferentes o especiales como para que a nosotros no? Podemos todos estar en esos mismos zapatos y desde esa perspectiva em, abordar a la otra persona desde esto, desde aquí estoy y tal vez no sabemos mucho qué hacer, pero no estás solo, no estás sola. Creo que eso es muy importante. Hoy la soledad está muy ligada a sentimientos depresivos. Hay una sensación de estar solo a pesar de estar acompañado. O sea que algo no estamos haciendo bien como seres humanos. Estamos en el human doing, o sea, en el ser humano que nada más hace y no en el human being, en el ser humano, en el darnos estos espacios y esta presencia. Y me parece que la reflexión de yo podría estar ahí y nada me dice que no me vaya a pasar a lo largo de la vida, ojalá y no, pero podríamos estar en esa lotería, nos ayudaría, creo yo, a actuar de una manera mucho más paciente, ¿no? Porque se requiere paciencia en esto.
pues, ¿alguien tiene algún otro comentario final? Adelante, A mí, Mercedes. a mí sí me gustaría como terminar mi participación de que aunque no se ve, pesa. Y también es eso, necesita un espacio, una escucha y atención profesional, porque cuando hablamos de salud mental, no es una moda, es una urgencia y nos involucra a todos. La depresión no siempre viene de una gran pérdida o de un trauma evidente. Muchas veces es la acumulación de lo no dicho, de lo que se calla por años, de la exigencia constante y el silencio pesa. Entonces creo que es bien importante abrir una conversación porque eso va aligerando, va descubriendo y va atendiéndose. Pues redondeo, empiezo un poco con lo que dijo Mercedes, ¿no? La depresión no siempre se grita, más bien se susurra, ¿no? Se murmura, es un murmullo. Y por eso es muy importante aprender a escuchar, ver con empatía y entender que lo que no se ve también pesa. Hablar de depresión salva vidas, reduce el estigma y abre la puerta a una opción de recuperación. Si tú o alguien cercano están pasando por un momento difícil, recuerda que no estás solo y no tienes que atravesar esto en silencio. Pedir ayuda es un acto de valentía y de amor propio. Y en este Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, pues bueno, mi invitación es hacer un compromiso como comunidad, escuchar más, juzgar menos y cuidar mejor nuestra salud mental. Y con esto llegamos al final de esta edición de Coffee Break. Gracias a todas las integrantes del equipo de Brain and Mind y al equipo técnico de Amazon Estrategia Digital. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora y por los mismos medios con el tema bipolar o mal carácter, separando el mito de la realidad. Agradecemos profundamente su presencia, su interés y participación activa. Recuerden que no están solos, que buscar apoyo es un acto de fortaleza y que hablar de salud mental siempre suma, nunca resta. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y Spotify como Brain and Mind MX. Gracias por acompañarnos y hasta pronto.